¿Te das cuenta? ¿Quieres más claridad? Creo que no es necesario. Te animo entonces a entregarle todo al Señor. Ahora bien, no quiero que me malinterpretes, no me estoy refiriendo en un sentido literal. Me refiero a un sentido de actitud. Por ejemplo, muchos de nosotros cuando adquirimos un bien creemos que es nuestro, e incluso creemos que nuestros hijos son de propiedad nuestra. Pero vayamos más allá. Muchos dicen, por ejemplo, yo hago con mi cuerpo lo que yo quiero. Esta es la actitud que debe cambiar, pues nada de lo que tenemos nos pertenece, absolutamente nada. Todo le pertenece al Señor. Lo que debemos hacer es comenzar a actuar como administradores. Por ejemplo, ¿qué pasaría si trabajaras como administrador en una tienda? ¿Harías tu mejor trabajo o no? Por supuesto, claro que sí, ya que querrías quedar bien con tu jefe, ¿cierto? Por supuesto. Entonces, de la misma manera, tú y yo somos administradores y mayordomos del Dios vivo. Un día daremos cuenta de todo nuestro trabajo. Por esa razón debemos ser diligentes y buenos administradores. Ahora bien, ¿cuáles son las riquezas que Dios nos da para administrar? Bueno, la administración comienza en nuestro propio ser. Escucha lo que nos dice 1 Corintios capítulo 6 versículos 19 y 20. ¿No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que han recibido de Dios y que está en ustedes? Ya no se pertenecen a sí mismos. Ustedes han sido comprados a un precio muy alto. Procuren pues que sus cuerpos sirvan a la gloria de Dios. Esto es palabra de Dios. Como se pueden dar cuenta, mis queridos hermanos, el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Debemos entonces cuidarlo, debemos de mantenerlo saludable y limpio, darle comida sana, darle descanso, tratarlo bien y vestirlo con sencillez. Eso significa ser un buen administrador. Y esto también influye en nuestras finanzas. ¿Por qué? Porque recibiremos la bendición de Dios si administramos bien nuestro cuerpo. También tenemos la mente. La mente también es una riqueza que Dios nos ha dado para que la administremos. La mente forma parte de nuestra alma y debemos alimentarla con la palabra de Dios, con pensamientos sanos y leyendo buenos libros para no estar alterados y llenos de temor. Ocupa tu mente en lo que le agrada al Señor. Deja de ver ciertas películas que afectan negativamente a tus pensamientos. Aliméntate de la vida de Dios. El Espíritu. El Espíritu es la parte más importante de nuestro ser y a la que menos atendemos. Debemos sacar músculos a nuestro ser interior. Aunque nuestro cuerpo se va desgastando, nuestro ser interior se renueva día a día. Te recomiendo practicar todos los días la oración. De esta manera robustecerás tu vida espiritual. El tiempo también es un recurso que Dios nos ha dado para administrarlo. Hay un dicho popular que dice que el tiempo es oro. Debemos entonces valorar nuestro tiempo no viviendo en la carne, sino de acuerdo a la voluntad de Dios. Pues el fin de todas las cosas se acerca, así es que seamos sobrios y vivamos en oración. Segundo, involucra a Dios en tus finanzas. En 2 Corintios capítulo 9 versículo 11 nos dice el Señor: sean ricos en todo, den con generosidad, y nosotros lo transformaremos en acciones de gracias a Dios. Mi querido hermano y hermana, deja que Dios se involucre en tus finanzas. Tus finanzas son un área donde puedes experimentar una relación interactiva con Él. Pero tienes que invitarlo, tienes que invitar al Señor a que forme parte de tus finanzas. Es muy común que hagamos nuestros negocios sin contar con el Señor. Muchos de nosotros recurrimos a Dios cuando ya hemos tocado fondo. Cuando esto ocurre, empezamos a concentrarnos en cómo persuadirle para que venga a rescatarnos. Entonces, cuando estamos en dificultades económicas, viene el momento en el que estamos dispuestos a reconocer que Dios lo controla todo. Entonces, ¿qué es lo que te impide pedir al Señor que se involucre ahora, antes de que toques fondo? ¿No es lógico que te pongas en una posición en la que puedas recibir su intervención tan pronto y tan a menudo como sea posible?
Pablo escribió en 2 de Corintios capítulo 9 versículos 10 y 11 lo siguiente: Si Dios proporciona la semilla al que siembra y el pan al que va a comer, le dará también a ustedes la semilla y la multiplicará, y hará crecer los brotes de sus virtudes. Sean ricos en todo, den con generosidad y nosotros lo transformaremos en acciones de gracias a Dios. Esto es palabra del Señor. Sigamos. Tercero, crea un presupuesto familiar. Asegúrate de saber cómo están tus rebaños. Cuida mucho de tus ovejas, pues las riquezas no son eternas ni la fortuna está siempre segura. Proverbios capítulo 27 versículos 23 y 24. Fíjate que hay muchas personas que dicen: este mes no me alcanzó el dinero. ¿En qué me lo gasté? Es una pregunta que no se haría si elaborara un presupuesto familiar por escrito. Crear y llevar un presupuesto es hacer cada mes una lista de los ingresos y restar los gastos, para de esta manera controlar cómo, cuándo y cuánto puedes gastar. Te recomiendo que administres junto a tu cónyuge las finanzas del hogar. Fíjate que en el libro de Eclesiastés capítulo 4 nos dice el Señor: mejor son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo. Desde el momento del matrimonio, el dinero dejó de ser lo tuyo y lo mío, y se convirtió más bien en lo nuestro. Así que todas las decisiones que tomes por separado en cuanto a cómo invertir o gastar el dinero, va a afectar tu presupuesto familiar y con el tiempo tu relación de pareja. La mejor manera de tener sanidad financiera es hacer un solo presupuesto para la familia. Así la pareja tendrá un conocimiento total del verdadero estado financiero y el dinero podrá ser mejor invertido. Juntos, tomando las decisiones correctas, aportando ideas y haciendo acuerdos, pueden crecer y planificar mejor las finanzas. Se disminuyen los riesgos de las malas inversiones, se controlan las compras compulsivas y se reduce el uso de la tarjeta de crédito. Se establecen prioridades y se fomenta el ahorro. El trabajo en equipo para administrar el dinero dentro del matrimonio se hace indispensable para sacar adelante los proyectos que se propongan. Produce también solidaridad, mejora la comunicación, se comparte la responsabilidad y elimina futuros roces. Cuando se equivoquen, lo harán juntos y no se reprocharán. Cuando acierten, se felicitarán el uno al otro. ¿Cómo equilibrar los gastos del hogar? En el libro de Proverbios capítulo 13, versículo 7 nos dice el Señor: hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. Cuando se elabora un presupuesto, lo más sabio es poner en orden los gastos de primera necesidad y luego los que no lo son. Incluir también el pago de las deudas y ajustarlo de tal manera que se logre destinar un porcentaje para el ahorro. A veces se lleva un estilo de vida superior al que se puede y se adquieren compromisos y deudas demasiado altas en comparación con los ingresos. No guardar un equilibrio en el presupuesto conducirá a un futuro fracaso financiero. Cuarto, libérate de las deudas, libérate de las deudas. Y el que toma prestado es siervo del que presta. Proverbios capítulo 22, versículo 7. El que no tiene cultura de ahorro, tiene cultura de deuda. Cuando compras a crédito, no eres dueño de lo que tienes hasta que lo pagues totalmente. Hermano y hermana, sé un buen administrador. Paga tus deudas y no adquieras otras. En lo posible, ahorra hasta completar el total de tu compra y tu dinero te rendirá más. Cuando hay un proyecto que necesariamente requiere crédito, evalúa junto con tu pareja todas las posibilidades y proyecten dentro del presupuesto las cuotas a pagar, porque las deudas no planificadas son un enemigo de la prosperidad que carcomen los ingresos y terminan gastando lo que no tienes. Mira, voy a aprovechar este espacio para darte un consejo o una recomendación. No es necesario tener 3 a 5 tarjetas de crédito. Yo te recomiendo que elimines las tarjetas de crédito y te quedes con una. Es mejor administrar una tarjeta de crédito.
Hoy en día se ha proliferado mucho la cultura de la deuda a través del crédito. Muchas personas les gusta tener 3 a 5 tarjetas de crédito, ya que eso les da cierta sensación de seguridad. Mi querido hermano y hermana, escucha mis palabras. Las tarjetas de crédito es un sistema mundano. No es de Dios endeudarse, porque ello te lleva a la esclavitud. Tú y yo somos seres libres en el amor de Dios. Quizá te parezca algo exagerado decirte que es mejor comprar de contado. Solamente piensa por un momento. ¿Cómo vivían las personas cuando no existían las tarjetas de crédito? Bueno, yo creo que bien. Estas personas hacían sus transacciones comerciales y las hacían de contado. Las tarjetas de crédito están diseñadas exclusivamente para mantenerte endeudado. Y si te descuidas tan solo un poco, te puedes ganar un buen dolor de cabeza, llevando a tu familia a una crisis financiera terrible. Quinto, sé generoso con el Señor. Mis queridos hermanos, debemos ser generosos con el Señor, ayudar a las necesidades de la iglesia. Veamos en qué sentido debemos ser generosos con Dios. Y para ello es necesario referirnos al diezmo. En su sentido literal, el diezmo es la 10ª parte de todos los frutos adquiridos que se debe entregar a Dios como reconocimiento de su dominio supremo. El diezmo en el Antiguo Testamento tiene una importante orientación también hacia la caridad con los pobres. En el libro de Deuteronomio capítulo 26 versículo 12 nos dice el Señor: el tercer año, el año del diezmo, cuando hayas acabado de apartar el diezmo de toda tu cosecha y se lo hayas dado al levita, al forastero, a la viuda y al huérfano, para que coman de ello en tus ciudades hasta saciarse. En el Nuevo Testamento, Cristo no rechaza el diezmo, pero enseña una referencia nueva. Dar ya no el 10%, sino darse del todo por amor, sin contar el costo. Veamos lo que nos dice el Señor en Mateo capítulo 23, versículo 23. Dice así: hay de ustedes, maestros de la ley, y fariseos, que son hipócritas. Ustedes pagan el diezmo hasta sobre la menta, el anís y el comino, pero no cumplen la ley en lo que realmente tiene peso: la justicia, la misericordia y la fe. Ahí está lo que ustedes debían poner por obra, sin descartar lo otro. En el Evangelio de Lucas capítulo 11 versículo 42 también nos dice el Señor: pobres de ustedes fariseos, ustedes dan para el templo la 10ª parte de todo, sin olvidar la menta, la ruda y las otras hierbas, pero descuidan la justicia y el amor de Dios. Esto es lo que tienen que practicar sin dejar de hacer lo otro. Como te puedes dar cuenta, el Señor en el Nuevo Testamento no nos enseña a guiarnos por esta medida para ser generosos. Me explico mejor, no quiero que me malinterpretes. La nueva alianza no se limita a la ley del 10%, sino que nos refiere al ejemplo de Jesucristo que se dio sin reservas. Jesús vive una entrega radical y nos enseña que debemos hacer lo mismo. Él nos da el siguiente modelo en el Evangelio de Marcos capítulo 12 versículos del 42 al 44, donde nos dice lo siguiente: pero también se acercó una viuda pobre y echó 2 moneditas de muy poco valor. Jesús entonces llamó a sus discípulos y les dijo: yo les aseguro que esta viuda pobre ha dado más que todos los otros, pues todos han echado de lo que les sobraba, mientras ella ha dado desde su pobreza. No tenía más y dio todos sus recursos. Palabra de Dios. Yo diría que la propuesta de Jesús va más allá de un 10%. Los fariseos eran religiosos que cumplían con la ley al pie de la letra, pero eran personas orgullosas y soberbias. ¿De qué nos sirve ser generosos cumpliendo estrictamente con el 10%, si no somos solidarios con nuestros hermanos? En cambio, esta humilde mujer, al dar estas 2 monedas de escaso valor para el hombre, ha dado más que los fariseos, lo ha dado todo. Si queremos recibir la bendición de Dios en nuestras finanzas, debemos darlo todo. Yo te decía al inicio de esta reflexión que debes de dejar de llamarte el dueño para de ahora en adelante llamarte
el mayordomo que administra los bienes de Dios. Entonces, mis queridos hermanos, debemos ser generosos con el Señor y ayudar económicamente a su iglesia. No estrictamente con el 10%, sino con lo que tú puedas. Lo importante no es un porcentaje, sino que lo que vayas a dar lo des con amor y con un espíritu de desprendimiento. Puede ser un 5%, puede ser un 10%, inclusive un 20% o hasta un 50%. Repito, lo que nazca de tu corazón. Recuerda que el Señor te conoce. Él escudriña mentes y corazones, y Él sabrá si lo que estás dando lo estás dando de corazón o simplemente por quedar bien con los hombres. En 1 Corintios capítulo 9, versículo 13 nos dice el apóstol Pablo por inspiración divina lo siguiente: ¿no saben que los que trabajan en el servicio sagrado son mantenidos por el templo, y los que sirven al altar reciben su parte de lo que ha sido ofrecido sobre el altar? Palabra de Dios. Entonces debemos ayudar económicamente a la iglesia, colaborando con nuestros sacerdotes de nuestras respectivas parroquias a constantes mejoras. El quinto mandamiento de la iglesia señala la obligación de ayudar cada uno según su capacidad a satisfacer a las necesidades materiales de la iglesia. En la actualidad la iglesia mantiene la enseñanza paulina sobre la obligación de los fieles de contribuir generosamente con las necesidades de la iglesia según sus posibilidades. Pero la manera en que lo hacen no está definido por la ley. Algunos en la iglesia recomiendan el diezmo como una forma de establecer una contribución proporcional a las ganancias. Pero esto debe de entenderse según el espíritu evangélico de una entrega de corazón por amor. Como bien les mencioné anteriormente, personas con recursos podrían dar mucho más, mientras que para un pobre dar el 10% podría significar negarle a sus hijos el alimento. Debe entonces quedar claro que al no precisar una cuota, la iglesia no exime de la obligación de contribuir. Al contrario, nos enseña que el cristiano debe dar a la medida de Cristo y por amor a Él, según las necesidades de la iglesia y sus propias posibilidades. Dar es una obligación y también un privilegio, un gozo porque es parte integral de nuestra vocación de hacer todo para propagar el reino de Dios. Bien, mis queridos hermanos, hemos llegado al final de esta tercera entrega. Si realmente quieres formar una familia estable en el ámbito financiero, te recomiendo cumplir con estos 5 puntos. Primero, entrega tus propiedades a Dios. Segundo, involucra a Dios en tus finanzas. Tercero, crea un presupuesto familiar. Cuarto, libérate de las deudas. Y quinto, sé generoso con el Señor. Soy Víctor Hugo Redrován y Dios mediante nos vemos en la siguiente entrega, la estabilidad espiritual. Hasta pronto. Estamos aquí en YouTube y podrás seguirnos si haces clic en este botón que dice suscribirse. También podrás suscribirte a nuestro boletín de reflexiones católicas accediendo a la primera video reflexión con el tema titulado ¿Cómo amar a Dios sobre todas las cosas? Aquí en la descripción de este video te voy a dejar el enlace. Así que te invito a que des estos 2 sencillos pasos. De esta manera te podré compartir futuras video reflexiones de edificación espiritual. Únete a esta gran red de cristianos que amamos a Dios nuestro Señor. Mantengámonos juntos para juntos crecer y así juntos darle mucha gloria a Dios. Así que anímate, suscríbete ahora mismo. Mi nombre es Víctor Hugo Redrován y te deseo un lindo día en el Señor. Dios te bendice.